Isaías fue uno de los más grandes profetas de Israel, conocido por sus profundas visiones y poderosos mensajes. Vivió en Jerusalén durante el reinado de 4 reyes de Judá: Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Su historia se relata en gran parte en el libro que lleva su nombre, compuesto por 66 capítulos. Isaías fue llamado por Dios para ser profeta en un tiempo de crisis para el reino de Judá, rodeado de enemigos poderosos y enfrentando una decadencia espiritual interna. Desde el principio, Isaías tuvo una visión impactante del trono de Dios. Vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con serafines alrededor proclamando la santidad de Dios. Ante esta visión celestial, Isaías reconoció su impureza y la de su pueblo, pero uno de los serafines tocó su boca con una brasa viva, purificándolo. Entonces Dios preguntó: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Swing, a lo que Isaías respondió rápidamente: heme aquí, envíame a mí. Así comenzó su viaje como profeta. Isaías profetizó en un tiempo de gran peligro para Judá, advirtiendo al pueblo sobre el juicio inminente si continuaban desobedeciendo a Dios. Habló en contra de la idolatría, la injusticia social y la corrupción de los líderes. Uno de los momentos críticos fue su profecía sobre la invasión de Asiria. El reino del norte de Israel ya había caído, y Judá estaba al borde de ser devastado. Sin embargo, Isaías confiaba en la protección de Dios e instó al rey Ezequías a confiar en el Señor en lugar de hacer alianzas políticas con naciones extranjeras. Además de las advertencias, Isaías también trajo mensajes de esperanza. Anunció la llegada de un futuro rey justo, un Mesías, que traería paz y restauración. Profetizó que un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Este Mesías sería conocido como Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esta profecía sobre un rey divino es una de las más conocidas y destaca el papel central de Isaías en la teología mesiánica. Isaías también tuvo un papel importante en los eventos políticos de su tiempo. Durante el asedio de Jerusalén por los asirios, Ezequías buscó la orientación de Isaías, quien aseguró que Dios protegería la ciudad. Milagrosamente, el ejército asirio fue derrotado y Jerusalén fue salvada. Esta intervención divina confirmó la autoridad profética de Isaías. El libro de Isaías se divide en 2 partes principales. La primera parte, capítulos 1 al 39, está dominada por advertencias de juicio, tanto para Israel como para las naciones vecinas. La segunda parte, capítulos 40 al 66, tiene un tono más consolador, previendo la restauración del pueblo de Dios después del exilio en Babilonia y describiendo el papel del siervo sufriente, una figura que muchos cristianos interpretan como una prefiguración de Jesucristo. Isaías describe a este siervo como alguien que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Él carga con los pecados del pueblo y a través de su sufrimiento muchos son justificados. Esta profecía del siervo sufriente es uno de los textos más profundos y enigmáticos del Antiguo Testamento, ofreciendo un vistazo a la redención futura. Isaías también enfatizó la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Mostró que, a pesar del poder temporal de imperios como Asiria y Babilonia, era Dios quien controlaba el destino de las naciones. Al final, Dios traería juicio sobre los opresores de Israel y restauraría a su pueblo a su antigua gloria. La vida y el ministerio de Isaías estuvieron profundamente marcados por la confianza en Dios y el llamado a guiar al pueblo de regreso a la fidelidad. Su visión del futuro era grandiosa, más allá de lo inmediato, alcanzando la redención final y la nueva creación.
Isaías fue una voz profética de transformación, tanto en su tiempo como para los siglos venideros. La historia de Isaías sigue resonando a través de sus escritos, que inspiran a generaciones con su mensaje de justicia, arrepentimiento y esperanza, en un Dios que no solo juzga, sino que también redime y restaura. A lo largo de su vida, Isaías enfrentó muchos desafíos. Aunque era un profeta con acceso a la corte real y una posición destacada, su mensaje a menudo fue rechazado. Predicaba la necesidad de arrepentimiento y fidelidad a Dios, pero el pueblo de Judá, en su mayoría, continuaba inmerso en la idolatría y las injusticias. La insistencia de Isaías en llamar al pueblo al arrepentimiento lo enfrentaba con las autoridades políticas y religiosas que preferían alianzas con naciones extranjeras y confiaban en sus ejércitos en lugar de depender de Dios. Un ejemplo claro de este conflicto fue durante el reinado del rey Acaz, quien estaba amenazado por una coalición entre Israel y Siria. Isaías trajo un mensaje claro al rey. Debía confiar en el Señor y no buscar la ayuda de los asirios. Sin embargo, Acaz ignoró la profecía y prefirió hacer una alianza con Asiria, lo que trajo consecuencias desastrosas para el reino. A pesar de las dificultades, Isaías no abandonó su misión. Continuó proclamando las palabras de Dios con valentía y perseverancia, sabiendo que el mensaje del Señor tenía un propósito mayor. Parte de esta misión incluía no solo el presente de Judá, sino también el futuro lejano, especialmente el exilio babilónico y el regreso del pueblo de Dios a su tierra. En los capítulos finales del libro de Isaías, el énfasis en la esperanza de restauración y redención se vuelve aún más fuerte. Después del exilio, Dios prometió traer a su pueblo de regreso a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Isaías ve una nueva era de paz y prosperidad, donde no habrá más tristeza ni sufrimiento, y la justicia prevalecerá. Describe una visión gloriosa de una nueva Jerusalén, donde no se oirá más en ella voz de llanto ni voz de clamor. Esta visión de una nueva creación es profundamente espiritual y tiene eco en el libro de Apocalipsis, conectando los mensajes de Isaías con el fin de los tiempos. Otro tema central al final de su ministerio fue la inclusión de todas las naciones en la redención de Dios. Isaías vio más allá de Israel y Judá y previó que la salvación sería ofrecida a todos los pueblos. Declaró que el monte de Sión se convertiría en una casa de oración para todas las naciones y que los pueblos se reunirían para adorar al Dios verdadero. Esto muestra el carácter universal de su mensaje, un aspecto crucial para la comprensión cristiana de que Jesucristo vino a salvar a toda la humanidad. La muerte de Isaías no se detalla en las Escrituras, pero según la tradición judía y cristiana, fue martirizado durante el reinado del rey Manasés, hijo de Ezequías, quien volvió a la idolatría. Según esta tradición, Isaías habría sido aserrado por la mitad, una muerte cruel que refleja el destino de muchos profetas que proclamaban la verdad de Dios. Su martirio es un testimonio de su fidelidad inquebrantable a Dios y a su misión profética. Incluso después de su muerte, el impacto de Isaías continuó. Su libro fue ampliamente leído y estudiado, tanto por judíos como por cristianos. En el Nuevo Testamento, Isaías es el profeta más citado, especialmente en relación con las profecías sobre el Mesías. Jesús y sus seguidores se referían con frecuencia a Isaías para explicar el cumplimiento de las Escrituras, como en los pasajes que hablan del siervo sufriente, la venida del Mesías y la esperanza de un reino eterno de paz. La vida y las profecías de Isaías siguen siendo relevantes hoy en día, ofreciendo una visión profunda del carácter de Dios, su santidad, justicia y misericordia.
Isaías nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios, la confianza en su soberanía y la esperanza en la redención, incluso en tiempos de gran adversidad. Su mensaje trasciende las barreras del tiempo, resonando la verdad eterna de que Dios está en control y que su voluntad se cumplirá, trayendo salvación y restauración a todos los que se vuelvan a Él. Isaías fue, sin duda, una de las voces proféticas más poderosas e influyentes en la historia de Israel. Su ministerio atravesó tiempos de gran inestabilidad política y espiritual, pero su visión se mantuvo firme en la soberanía de Dios. En sus escritos, Isaías equilibra de manera magistral el juicio con la esperanza, la advertencia con la promesa de redención. Uno de los aspectos más notables del ministerio de Isaías fue su enfoque en el concepto de justicia divina. Denunció la corrupción y las injusticias sociales que prevalecían en Judá y enfatizó que el verdadero culto a Dios no se limitaba a sacrificios y rituales, sino que implicaba un compromiso con la justicia, la rectitud y el cuidado de los oprimidos. Repetidamente exhortaba al pueblo a cuidar de los pobres, las viudas y los huérfanos, llamándolos a vivir en integridad moral. Isaías proclamaba que el ayuno que agrada a Dios es aquel en el que se rompen las cadenas de la injusticia, se desatan los lazos del yugo, se ponen en libertad a los oprimidos y se quiebran todos los yugos. Estos mensajes de justicia social y renovación espiritual siguen resonando con fuerza hasta nuestros días. Isaías entendía que la verdadera adoración a Dios era inseparable de la práctica de la justicia. Este énfasis lo convierte en una figura fundamental para comprender la teología bíblica de la justicia, que une el amor a Dios con el amor al prójimo. Otro punto central en las profecías de Isaías fue su visión escatológica. No se limitó a profetizar sobre el futuro cercano de Israel y Judá, sino que ofreció una visión grandiosa del futuro lejano, donde Dios traería un nuevo orden al mundo. Habló sobre el día del Señor, un tiempo de juicio y restauración. Para Isaías, este glorioso futuro incluiría la reconciliación entre Dios y la humanidad, la renovación de todas las cosas y la restauración del paraíso original. Isaías pintó una escena de paz y armonía, donde el lobo habitará con el cordero y el leopardo se echará con el cabrito. Esta imagen de un reino de paz universal es uno de los textos más poéticos y visionarios del Antiguo Testamento, anticipando un tiempo en que la violencia y la muerte no tendrán más poder. Vio un futuro donde las armas de guerra se convertirían en herramientas de paz y las naciones no levantarían espada unas contra otras. Esta visión de paz y unidad universal es un mensaje que trasciende fronteras y resuena en muchas culturas y religiones a lo largo de los siglos. A lo largo de su ministerio, Isaías también se destacó por su profunda comprensión del sufrimiento y la redención. La figura del siervo sufriente que introduce en sus escritos es una de las más misteriosas y poderosas de toda la literatura profética. Isaías profetizó acerca de un siervo elegido por Dios, quien, a través de su sufrimiento, traería sanidad y redención al pueblo. Este siervo sería despreciado y rechazado, un hombre de dolores, experimentado en sufrimiento, pero por sus heridas seríamos sanados. Él llevaría los pecados de muchos y justificaría a muchos a través de su sacrificio. Para los cristianos, esta profecía es una prefiguración clara de Jesucristo, cuya muerte y resurrección cumplen esta visión de redención por medio del sufrimiento. Más allá de su impacto religioso, las profecías de Isaías desempeñaron un papel importante en la formación del pensamiento mesiánico en Israel. Su visión de un Mesías, un rey justo, de la descendencia de David,
que gobernaría con justicia y traería paz, se convirtió en el centro de la esperanza del pueblo de Israel, especialmente en tiempos de exilio y opresión. La promesa de Isaías de que un remanente fiel sería restaurado y que, al final, la alianza de Dios con su pueblo prevalecería, sostuvo la fe de los israelitas a lo largo de siglos de desafíos y tribulaciones. El impacto de Isaías en la teología cristiana también es innegable. Su mensaje sobre el Mesías, el siervo sufriente y la salvación universal moldeó profundamente la comprensión cristiana de la persona y la misión de Jesucristo. Muchos de los textos de Isaías se citan en el Nuevo Testamento, mostrando cómo los primeros cristianos veían en él un precursor de las buenas nuevas del Evangelio. El mensaje de Isaías de justicia, esperanza y redención es eterno. Nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, Dios siempre está obrando para restaurar y redimir. Isaías también nos desafía a vivir de acuerdo con la justicia de Dios, a cuidar de los oprimidos y a buscar la santidad en todas las áreas de nuestras vidas. Su visión de un futuro glorioso, donde Dios reinará con justicia, paz y amor, sigue inspirando a generaciones en su camino de fe. Finalmente, Isaías nos ofrece una visión de Dios que es tanto grandiosa como personal. Ve a un Dios exaltado que gobierna sobre las naciones, pero también a un Dios que cuida personalmente de su pueblo, que consuela a los afligidos y trae sanidad a los quebrantados. Ese equilibrio entre la majestad y la intimidad de Dios es una de las razones por las que Isaías sigue siendo una figura central en la historia bíblica y espiritual, tanto para judíos como para cristianos.